Después de tal visitación del Espíritu Santo. Amén. Es increíble estos retiros. Creo que todos los que hemos estado, los que estamos de casa, los que hemos venido a retiros, alguien puede testificar de que sienten o han visto de que este retiro tiene algo especial. Amén. Amén. No muchos. Sienten que hay algo especial para ustedes en este retiro. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Es cierto, el Señor se ha estado moviendo poderosamente. Creo que no es casualidad que este año hayamos hecho el retiro en enero, después de la semana de ayuno, después de las palabras que han llegado a nuestra congregación los domingos. Amén. El Señor definitivamente está haciendo bastante, no algo, bastante, está haciendo bastante en la vida de todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, pues como saben, estamos estudiando el tema de las espaldas de Dios y creo que yo solo pude estar en un taller, pero creo que todos estamos entendiendo un poco más de qué son las espaldas de Dios y qué hay ahí. Amén. Sí, buenísimo. Pues hoy el tema que vamos a hablar es lo que hemos estado haciendo desde el momento que empezó la oración. Sam, ¿me podrían traer vamos a hablar de Cristo, de Jesús. Creo que eso es la mejor manera de comenzar lo que vamos a hacer toda esta semana, este fin de semana. Vamos a hablar de Jesús, el sacrificio que Él hizo y cómo eso nos equipa a nosotros con todo lo que necesitamos para enfrentar las batallas que tenemos a causa de las heridas que hemos acumulado, que hemos experimentado en el pasado. Amén. Quiero que vean esto, porque le pregunté a Sammy si iba a hacer algo más con él, pero quiero que lo vean porque creo que es maravilloso. Amén. Amén. ¿Quién puede dar testimonio de que lo que está abajo de esta pintura blanca realmente está cubierto por la sangre? Amén. 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 Esto está buenísimo, buenísimo. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la sangre y de lo que hizo Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso con las espaldas de Dios? Pues ya sabemos por los talleres que tiene todo que ver. Pero quería empezar de nuevo solo a refrescar qué es este lugar, las espaldas de Dios. Creo que muchas veces, Ricardo nos lo dijo al taller en el que yo estaba, dijo, muchas veces podemos pensar, si nunca hemos oído estos términos, ¿qué es eso? Es algo bien abstracto, ¿verdad? Las espaldas de Dios, porque realmente Dios es espíritu. Entonces sus espaldas no es como lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Tiene que ser algo más. La palabra nos enseña y usa lenguaje anatómico para describir ciertas características de Dios. Por ejemplo, habla de su cabeza, en Cantares, ¿verdad? Bueno, en Cantares está describiendo el amado, dice su cabeza como oro finísimo, y ya sabemos por los estudios que hemos tenido que eso significa mucho más que una cabeza o pelo canche, ¿verdad? O habla, ¿verdad?, del pelo de Dios, que su pelo es blanco, ¿verdad? Cuando lo describe en Daniel, habla de sus ojos recorren toda la tierra, pero después dice que sus ojos son 7 espíritus. Entonces ya ven que es más que solo, es como que Dios usa estas cosas con las que nosotros estamos familiarizados para que entendamos cómo funcionan estos aspectos de Dios. Están sus pies, habla de sus pies bastante y habla de sus espaldas. Y vamos a refrescar lo que hemos estado hablando en los talleres también, me imagino. Vamos a Éxodo 33. Éxodo 33 y vamos a leer un buen poco, solo para
tener el contexto y después nos vamos a meter de lleno. Esto es lo que estuvo predicando Sammy, predicando, predicando en medio de la alabanza, porque eso fue, pero en Éxodo 33 habla de las espaldas de Dios. Y dice en el verso 19, y le respondió. Bueno, el contexto de aquí, creo que ya lo escuchamos en el taller. Básicamente, los israelitas llegaron a Sinaí y ahí mismo decidieron ponerle forma a Jehová, hacerlo un becerro de oro y adorar a ese becerro de oro que no era Dios, obviamente. Por la manera en cómo lo adoraron, sabemos que no tenía nada que ver con Dios. Era algo que salió de su naturaleza carnal. Entonces, después de eso, baja Moisés, tira las tablas y dice Dios: yo ya no voy a ir con ustedes. Entonces Moisés, como siempre, abogaba por el pueblo de Israel, y en el verso 19, en el verso 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces pasó. Saltémonos a Éxodo 34, verso 5. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces, ya escuchamos de las espaldas de Dios en los talleres y entendemos, creo que nos lo han dicho bastante, ¿verdad? A los que lo hemos oído en convenciones, en estudios, domingos, que las espaldas de Dios representa este perdón que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué había en las espaldas de Dios? Si nos vamos a el verso 33, 19, dice que había misericordia, había clemencia, ¿verdad? La clemencia de Dios. Estaba todo su bien y el nombre de Jehová. Ahí. De Jehová. ¿Qué es lo que nos estaban oyendo? Lo que dijo Sammy en la alabanza, es lo que estaban oyendo que nosotros gritábamos: Yud, Hey, Vav, Hey. Es el nombre de Jehová. Amén. Buenísimo. Va. Entonces, sabemos eso. Vamos a Isaías 38, 17. Solo estamos poniendo las bases y así nos podemos meter a nuestro estudio, que es Cristo y qué tiene que ver Él con todo esto. Les voy a decir de una vez que es todo. Isaías 38, verso 17. Isaías 38, 17 dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas
todos mis pecados. Entonces, está todo esto y está nuestro pecado. Pero ¿saben qué? Esto no le hace justicia. Es más así. Así. Su misericordia, su clemencia, todo su bien y sus nombres cubriendo nuestro pecado. Amén. Es lo que están viendo aquí. Esta es su sangre, es su misericordia, su clemencia, todo su bien. Amén. En la persona de Jesucristo se personifica el amor del Padre. ¿Entendemos eso? Todo el amor del Dios todopoderoso, el autoexistente, se personifica en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando a Él le abrieron sus heridas, lo que salió fue amor, amor, amor. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí y lo que vemos en su palabra, lo que está ocurriendo atrás de las espaldas de Dios. Vamos al Salmo 51. Y ya les adelanto que en la mejor manera voy a tratar de que no nos vayamos a cada versículo que tengo aquí, porque si no, nunca vamos a terminar. Pero necesitamos los versículos para entender las bases de lo que vamos a hablar hoy. Amén. Y qué mejor manera de explicar con la palabra de Dios misma. Amén. Salmo 51, verso 3. Este es David, y esto es después de que, si tienen títulos, tal vez la imprenta de su Biblia lo pusieron, o los editores pusieron eso. Dice Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y dice en el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, ese es el estado de todos nosotros antes de la sangre. Amén. Todo el mal que nosotros hacemos está delante de los ojos de Jehová hasta que llega su sangre y se interpone. Amén. Eso es lo que llamamos la expiación. Pero antes de que hablemos de la expiación, quiero que hablemos de qué es el pecado, porque creo que muchas veces hablamos del pecado y lo entendemos, pero quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Vamos a Santiago 4:17. Y creo que los que me han oído predicar antes o en los podcasts, siempre les digo que yo siempre llego rápido a Hebreos y a Santiago porque se me cae de la Biblia. Así que en esgrima bíblico les voy a ganar si me dicen algo de Hebreos. Amén. Santiago 4:17. ¿Qué dice del pecado? Dice, vamos al 16 porque si no vamos a empezar de una oración ya comenzada. Dice verso 16, Santiago 4:16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, nos está diciendo que el pecado es cuando ya hay algo y nos dicen esto es bueno y nosotros no hacemos eso, ya sea que no lo hagamos o hagamos lo contrario, es pecado. Amén. ¿Entendemos eso? Y sabemos que desde el principio Dios, en Isaías 45 dice que Dios formó la luz y creó las tinieblas. Que dice que hizo, oye, ¿qué es lo que hizo? El bien y creó la adversidad, dice, ¿verdad? Hizo el bien y creó el mal. Dice la adversidad, pero la verdad la palabra ahí es maldad, ra, en hebreo. Entonces, Dios tiene su naturaleza, Él es bueno, Él es todo bueno, y desde el principio da una elección y dice, pueden escoger por mí, pero pueden escoger hacer el mal. Amén. Entonces, de ahí viene el pecado, de escoger no la naturaleza de Dios, sino escoger la adversidad o la maldad. Vamos a Isaías 59, verso 2. Y vamos a ver qué es lo que hizo el pecado. Y esto hace sentido, ¿verdad? Porque si nos vamos a Génesis
a Génesis 1. Los ateos cuando hablan de Dios siempre dicen que Dios es injusto porque ¿por qué Él les puso ahí el árbol del bien y el mal si no tenían que comer de eso? Pero Dios siempre dio la elección. Él nunca, por eso cuando dicen que Dios es un tirano es completamente lo opuesto, porque un tirano hubiera dicho solo escojan por mí, ¿verdad? No les hubiera dado otra opción. Amén. Un tirano no dice pueden escoger lo otro. Pero hoy vamos a ver por qué el pecado hace lo que hacen nosotros. En Isaías 59 verso 2 les dije, ¿verdad? Sí se los dije. Sí, Isaías 59 verso 2 dice, bueno, entonces, perdón, estaba terminando, no terminé eso. En Génesis, cuando Dios creó al hombre, ¿qué fue lo primero que le dijo? Le dijo que cuidara y guardara el huerto, que comieran y que no comieran, ¿verdad? Entonces Él les dio las instrucciones. Desde que los creó les dijo, miren, esto es lo que tienen que hacer. Y como dice Santiago 4:17, ellos sabían cuál era lo bueno y no lo hicieron, o hicieron hicieron lo contrario. Vamos, Isaías 59 verso 2 dice, desde el 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? En Dios no hay pecado, en Él no hay tinieblas. Amén. Dios es el bien. Nosotros estamos escogiendo en contra de la naturaleza de Dios cuando hacemos el mal. Entonces, inmediatamente eso nos saca de Dios, nos saca de su presencia, nos separa de Él. Amén. Eso es lo que hace el pecado, nos separó. Entonces, cuando todos nosotros venimos a esta existencia, venimos en esta condición, separados de Dios. Amén. Entonces, porque la palabra nos enseña que somos pecadores porque heredamos el pecado, o sea, por herencia. Gracias, Adán, por esa herencia. Y también somos pecadores, porque dice, desde el vientre se descarrió el impío, creo que dice. Desde que nosotros salimos empezamos a hacer por hecho, empezamos a cometer pecado. Amén. Entonces eso, el pecado nos separa de Dios y causa muerte, porque la muerte es la consecuencia de separarnos de Dios. Amén. ¿Por qué? Vamos a Salmo 36 verso 9. Salmo 36 verso 9 nos dice, vamos a esperar a que lleguen ahí. Pero bueno, sabemos que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pecamos, nos separamos de Dios, ¿y qué es lo que nos sucede? Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces aquí estamos nosotros cuando estamos reconciliados con Dios, o bueno, digamos Adán, ¿verdad? Adán, que en él no había pecado aún, él estaba en Dios y lo único que había en él era vida y luz. Amén. Ellos estaban cubiertos de luz, ¿verdad? Entonces en él había la vida pura, recibiéndola del manantial de la vida que era Dios mismo. Pero cuando pecó, ¿qué dice? Es que nos separamos, nos salimos de ese bien y inmediatamente, por consecuencia, si ya no estamos en la vida, ¿en qué estamos? En la muerte, ¿verdad? Entonces ya no tenemos esa comunión con la vida. Por eso lo que les estaba diciendo ahorita es esto que hacemos cuando alabamos a Dios, nos conectamos al manantial de vida. Esto es lo que fuimos diseñados para hacer. Amén. Este es nuestro propósito. Entonces, por eso es que estás tan satisfecho, porque todo el día nuestra carne está anhelando las cosas de este mundo. Amén. La comida natural, los deseos pecaminosos que tenemos por nuestra carne. Pero cuando venimos a este lugar, se quita nuestra carne. Amén. Quitamos al lado, decimos, carne, espérate porque ahorita le voy a dar de comer a mi espíritu y a mi alma. Amén. Entonces la vida empieza a fluir a nosotros. Amén. Amén. Demos gracias a Dios por eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Entonces vámonos a Romanos 3, 21 al 26.
Este es el mensaje básico de la salvación, pero esto es la fundación del perdón que nosotros también tenemos que otorgar a otros. Y jóvenes, Dios nunca nos va a pedir hacer algo que Él no haya hecho primero. Por eso Jesús vino al mundo. Por eso Jesús vino para enseñarnos que cuando Él nos pide que nos humillemos, Él se humilló primero. Amén. Cuando Él pide que nosotros muramos, Él murió primero. Él va primero, Él nos dio un ejemplo perfecto. Romanos 3, verso 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la sangre, bueno, esta es una muy pobre analogía, pero la sangre en la cubeta no hacía nada. Ahí estaba. Pero en cuanto nosotros dijimos por fe que cubra mi pecado, ahí es donde somos justificados. Amén. Es cuando ponemos nuestra fe en la sangre. Y a mí me encanta esto porque aquí explica qué es lo que pasó con los pecados del Antiguo Testamento. Dice, verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra paciencia en inglés, en la King James Version, si la ven ahí, dice forbearance. Y la palabra forbearance es que atrasó un pago. Había un pago que se tenía que pagar, pero Él lo atrasó en su paciencia. Dijo, está bien, por el momento esos pecados están ahí. Ya va a venir aquel quien va a pagar por esos pecados. Amén. ¡Hey! Amén. Eso es lo que pasó con los pecados del Antiguo Testamento. Ellos estaban haciendo un acto de fe cuando mataban a un cordero, porque decían, ok, el cordero ahorita, la sangre de ese cordero va a cubrir mi pecado, pero un día viene un Mesías. ¡Eh! Un día viene un Mesías y su sangre va a pagar por esos pecados. Amén. Es la fe en esa sangre que quita nuestro pecado de delante de los ojos de Dios. Amén. Bueno, entonces vámonos a Juan 1, verso 29, porque esto es donde entra Jesús en el cuadro, por decirlo. La fe en Jesús es la que cubre nuestros pecados. Amén. Juan 1, verso 29. A mí esta prédica creo que la dio Naomi en un grupo de jóvenes hace poco, pero yo nunca había entendido esto hasta que ella lo mencionó en esa prédica. Dice Juan 1, 29: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera vez que Jesús se presenta antes de iniciar su ministerio, están anunciando desde ya qué muerte iba a morir. ¿Por qué? Porque dice el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Ese es, le está hablando a un público judío y ellos sabían que los corderos quitaban el pecado cuando morían. Amén. Entonces, lo primero que hace cuando entra a su ministerio es, aquí está el Cordero que va a quitar el pecado. Amén. Así inició su ministerio. Amén.
ese es el propósito de que Jesús viniera a la tierra. Vamos a Levítico 4, verso 3. Entonces, esto es lo que se llama expiación. La expiación es, bueno, ahorita la van a ver en Levítico 4, verso 3. Ahí está hablando de las ofrendas del pecado o por el pecado. La expiación es eso. Dice, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. O sea, todas las personas que habían pecado en el Antiguo Testamento y todas las personas que pecan en este nuevo pacto merecen la muerte. Merecíamos la muerte. Entonces la fe en Cristo, en la sangre de Cristo Jesús es, Él ya pagó. Amén. Él ya pagó eso. Eso es la expiación. Levítico 4, verso 3 dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. La palabra expiación en hebreo es jatá. Y la palabra jatá es bien interesante porque significa pecado, pero significa expiación. Aquí es donde entendemos cuando en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Lo hizo una ofrenda para el pecado. El pecado y la expiación son una sola palabra. Amén. ¿Por qué? Porque en cuanto alguien peca, tiene que morir. La consecuencia es muerte. Amén. Esa es la expiación. Pero el tema de la expiación se nos hace aún más claro en Levítico 16 y Hebreos 10, creo que es, cuando habla del día de la expiación. Vamos a Levítico 16. Y necesito tres jóvenes, varones. Bueno, ¿quién de ustedes ora más? Solo es para ver cómo están sus rodillas, porque se van a tener que poner de rodillas así. Eso está bueno. Ay, no, tú no, JP. No que no ores tanto, pero tú vas a estar de pie. Amén. Tú vas a estar de pie y tienes el privilegio de ser el sumo sacerdote. Amén. Ora más que todos. Vamos a Levítico 16, verso 5. Dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Va. Entonces, tú eres el sumo sacerdote. Allá está la puerta. Lleva a los 2 machos cabríos a la puerta. Avancen pues. Pero los machos cabríos caminan en 4 patas, no en 2. Va, ahí está, ya. Ahí está, ahí llegaron a la puerta. Va. Verso 9 dice: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, el libro de Levítico está lleno de un montón de cosas que cuando el pastor Carlos no nos las ha predicado, pero más el Señor nos la ha mostrado, es un montón de palabras que estoy seguro que cuando leen la Biblia en un año, más de alguna vez se quedaron dormidos cuando fueron a Levítico. Pero el día de expiación es bien importante porque nos lo mencionan otra vez en el Nuevo Testamento. Va, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que habían 2 machos cabríos y tiraban suertes, y la suerte caía por Jehová y la otra por Azazel. La palabra Azazel la han usado para un montón de otras cosas, pero realmente la palabra Azazel es la palabra hebrea, Azazel, y significa desierto. No, pero ¿cómo? De la expiación, ajá. Creo que mucha gente le pone como chivo expiatorio, pero realmente es un macho cabrío. Entonces es eso, macho cabrío por la expiación, un scapegoat. Entonces, bueno, vemos que están esos 2. Ahora,
JP, tú decidí cuál de los dos es el que va a ser ofrecido por expiación. Ok, bueno, Jaciel, te puedes regresar a tu silla. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús cumple este lado del día de la expiación. Amén. Vámonos a Hebreos 9, verso 23. Por eso te pregunté si orabas bastante. Hebreos 9, verso 23. Uy, saben que creo que me salté algo rápido en Levítico. Si quieren, vamos a regresar. Dejen un dedo en Hebreos. O si se les cae la página también. Levítico 16, verso 15. Vamos al 15 antes de irnos a Hebreos. Levítico 16, verso 15 dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Vámonos a Hebreos 9. Ahorita que ya estamos en Hebreos, éntralo por la puerta, JP, entra al macho cabrío por la expiación, éntralo ahí. Y ahora, Elías, te puedes parar y te puedes regresar a tu silla y extiende tus manos como que fuera un tazón. Eso, miren, ahí está Elías. Se volvió sangre. Y la sangre la llevaban por todo el santuario y hacían expiación por el pueblo. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 9, verso 23? Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿verdad? El que está aquí, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Amén, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sangre ajena es la sangre de los animales. Ahora estamos hablando de la sangre de Cristo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Quitar de en medio el pecado, amén. Ya no está entre los ojos de Dios y nosotros. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora sigamos hasta el verso 10. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Oigan esto: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué está diciendo? Por esto también, cuando en los debates salen los ateos y dicen que Dios es un Dios egoísta, no hay nada más lejos de la verdad. Porque para que alguien sea egoísta,
necesita algo de ustedes. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no puede ser egoísta, Él ya lo tiene todo. Amén. Dios no puede ser egoísta. Y dice que en esa voluntad somos santificados. ¿Qué voluntad? ¿De quién? No. ¿Por qué? Porque dice Salmo 40, verso 8, dice: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿De quién está hablando? Del Padre. Es la voluntad del Padre que nosotros seamos santificados. Amén. Obviamente estamos hablando de Jesús, el Hijo, Dios, el Padre, son uno, pero aquí estamos hablando de que el deseo de Dios, el autoexistente, es que nosotros seamos santificados. Él no nos necesita, pero Dios da y da y da y da, y Él, eso es lo que hace. Su voluntad es que nosotros seamos santificados en Él. Amén. Nunca uso notas físicas, pero vamos a ver cómo me voy. Entonces, estamos siguiendo el camino de ese cordero que fue hecho por expiación. Gracias, JP, te puedes sentar. Estamos siguiendo a Jesús, que fue hecho el macho cabrío por expiación, el cordero expiatorio. Lo estamos siguiendo y vamos a seguir su jornada. Vamos a Hebreos 12:2, ya que estamos ahí en Hebreos. Por eso, miren, jóvenes, de veras, como que las redes, los medios son tan peligrosos en un sentido, porque nos salen todos estos tipos de argumentos, de debates, y hay veces que hasta suben videos así donde dejan a un cristiano que no sabe responder. Pero realmente eso, si nosotros tenemos dudas, tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar. Por eso, y también esto del egoísmo, yo lo leí una vez en un libro de C.S. Lewis. También libros de apologetas que verdaderamente estudiaron la Biblia son tan importantes también, pues porque nos enseñan a pensar de otra manera de lo que a veces parece que no hubiera respuesta a unas de estas preguntas que hacen los ateos. Pero de veras no hace sentido que Dios sea egoísta. Él no necesita nada de nosotros, además Él nos quiere dar todo a nosotros. Amén. Nosotros somos los que de veras podemos ser egoístas. Hebreos 12, verso 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, Jesús fue a la cruz para cumplir todo esto, pero Él no fue renegándose, ¿verdad? Fue con gozo, dice aquí. Y por eso también hay veces que hacen adaptaciones de la vida de Jesús, de los evangelios, y ponen a Jesús como alguien que realmente no quería morir y que estaba triste. Eso no es cierto. Jesús dice la palabra que fue con gozo. Amén. Amén. Bueno, y ahorita van a ver por qué es tan importante. Miren este versículo en Isaías 12, verso 3. Sí, Isaías 12, verso 3. Miren lo que Dios ya había establecido desde antes que Jesús fuera a la cruz. Veamos desde el 2, dice: he aquí Dios, Isaías 12, verso 2. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La palabra salvación, ¿saben qué palabra es? Yeshua. Amén. Sacaréis con gozo de las aguas de Yeshua. Amén. Por eso era importante que Jesús viniera con gozo. Amén. Él vino con gozo a padecer todo lo que padeció. La palabra gozo significa alegría, deleitarse en calma.
grandemente gozoso, regocijo. Pero ¿qué hacemos con versículos, por ejemplo, cuando en Juan 12:27 nos dice que Jesús estaba, él dijo, ¿verdad? Mi alma está atribulada. Entonces hay veces que muchas personas se pierden ahí cuando habla de que Jesús, su alma estaba atribulada. Pero también vemos que el gozo puede ser una emoción, ¿verdad? Algo superficial. Por ejemplo, cuando habla en la parábola del sembrador, dice de que los que eran como, que la tierra de su corazón era como pedregales, dice que recibían la palabra con gozo, amén. Pero ¿qué les pasaba? Sí, se marchitaba porque no encontraba raíz, se les iba el gozo y se moría la palabra. Entonces, ¿creen que ese era el mismo gozo con el que Jesús fue a la cruz? Tiene que ser más que una emoción, amén. Tiene que ser más que gritar aquí en la iglesia y recibir. Es más que un momento, es más que una emoción. Vámonos ahí a Juan 12:27 para que vean lo que les estoy diciendo de Jesús. Juan 12:27. Uno, dos, tres. Amén, amén. Bueno, dice Juan 12:27, dice, ahora, este es Jesús y está hablando, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, ¿saben qué es esa palabra alma? En hebreo es nefesh. Nefesh, ¿qué es? El asiento de nuestras emociones. O sea que el gozo de Jesús era mucho más profundo que sus emociones. Amén. O sea, su alma estaba turbada, sí. También esa palabra nefesh significa la actividad de la mente y de la voluntad. Y sabemos que bueno, saben que mejor leámoslo porque esto está bueno. Vamos a Lucas 22, verso 39. Lucas 22, verso 39. Este es cuando Jesús está en Getsemaní, dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en la tentación. Entonces, ese es Jesús en Getsemaní. Ahora, vámonos rápido a Hebreos 5. Hebreos 5, verso 7. ¿Qué es lo que estaba? Esa palabra nefesh significa actividad de la mente y de la voluntad. Hebreos 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué es lo que pasó en Getsemaní? Nos lo han enseñado, ¿verdad? Jesús dijo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. En Hebreos 5:7 dice que él clamó al que le podría librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Esa palabra oído es la palabra que aparece cuando habla, el ángel le habla a Zacarías y le dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada y Elizabeth va a tener un hijo. Es la misma palabra que se usa cuando habla de Cornelio, por ejemplo, cuando le dice, Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y manda a que llamen a Pedro. La palabra ahí escuchada en hebreo literal significa poner atención y cumplir con una petición. Amén.
O sea, Jesús fue librado de la muerte. Ahora, si sabemos que Él murió en la cruz, entonces, ¿dónde se estaba muriendo? En Getsemaní. Él se estaba muriendo ahí. Pero a pesar de todo esto, Jesús seguía gozoso. Por eso necesitamos entender, por eso cuando hacen estas adaptaciones de la vida de Jesús y lo pintan como que estaba todo triste, el gozo de Jesús es más que una emoción. Y Él en ningún momento dijo: no, Señor, yo no quiero, ya no me quiero ir a la cruz, ¿va? Déjame aquí. No, Él no dijo eso. Él dijo: Padre, en la cruz, cuando dice, sabemos que la traducción del doctor Lamsa de la Biblia Peshitta dice que por esta causa fui guardado. Cuando dice Eli, Eli, imana sabactani, dice esa palabra no es ¿por qué me has desamparado? Es: por esta causa fui guardado, por esta causa no morí. Amén. Porque Él quería llegar a la cruz. Pero entonces, si es más que una emoción, ¿qué es? Vamos a Salmo 45, verso 7. Salmo 45, verso 7. Salmo 45, verso 7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Más que a tus compañeros. ¿Qué es ese óleo de alegría? ¿Qué dice Isaías 61 de un óleo? Isaías 61, otra profecía de Jesús. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza a Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué dice ahorita? Óleo de gozo en lugar de luto. ¿A quién le está dando óleo de gozo? A nosotros. Amén. Entonces, por eso les digo que Jesús nunca hizo nada o nunca nos pide hacer nada que Él no haya hecho primero. Sabemos que cuando Jesús vino a su jornada terrenal, se despojó de sí mismo. Lo dice Hebreos, ¿verdad? Él se despojó. ¿Y de qué se llenó? Hechos 10, cuando Pedro le va a hablar a Cornelio, le dice que Jesús en sus días de su vida, o no me recuerdo cómo dice, pero dice que fue ungido con espíritu de Jehová y con poder. Entonces Jesús se despojó de sí mismo, de su gloria, de este deleite perfecto en el que Él estaba delante del Padre, y se llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no bajó así con poder. Obviamente hay muchas razones, pero ¿por qué no bajó en todo su poder para salvarnos? Para darnos un ejemplo. Él no usó el poder de su divinidad cuando Él sanaba, usaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que sanaba. Amén. El Espíritu Santo era el que le daba este gozo. El Espíritu Santo es el que le daba poder. Por eso Jesús se humilló a tal nivel de que un ángel le estaba dando fuerza, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice? Lo fortalecía, sí, lo fortalecía. Era un ángel el que lo estaba fortaleciendo. Pero de nuevo, Jesús fue con gozo a la cruz, no con un gozo de emoción, no con un gozo superficial. Fue con el gozo del Espíritu Santo. Obviamente el gozo en Jesús es perfecto, Él es Dios, pero Él en los días de su carne
Él estuvo y anduvo en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para darnos un ejemplo a nosotros de que nosotros también podemos caminar este camino. Y cuando nos llevan a muerte, a situaciones de muerte, cuando alguien más nos hiere, nosotros podemos tener gozo, no porque sale de nosotros, sino porque sale del Espíritu Santo. Amén, amén. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, amén. Amor, gozo, paz, paciencia, amén. Es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Obviamente en Jesús dice que Él tenía el Espíritu sin medida. Él ya tenía todo. Pero en nosotros tenemos que crecer. Y cuando llegamos a estas situaciones de muerte, necesitamos pedir al Señor que nos dé una nueva llenura de su Espíritu Santo para que de nosotros salga este gozo, amén, a pesar de la situación de muerte que nosotros en las que podemos estar. Pero la jornada de Jesús no paró en la cruz. ¿A dónde se fue el Espíritu de Jesús cuando murió? Al cielo, de regreso al Padre, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Su cuerpo a dónde se fue? A la tumba. Eso está fácil, ¿verdad? Su cuerpo se fue a la tumba. ¿Y su alma? Al infierno. Vámonos ahí. Hechos 2, verso 22. Hechos 2, verso 22. Este es cuando Pedro recibió el Espíritu Santo y dice, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el alma de Jesús se fue al Hades, que es infierno, amén. Pero, ¿por qué razón fue al infierno? Ahora, tenemos una convención excelente que está en YouTube todavía, las llaves de la muerte y las llaves del reino y lo que el pastor nos enseñó acerca de las llaves de la muerte del infierno, que es lo que estábamos cantando hoy, cuando estábamos hablando del Gebura. Decía que Jesús, ¿cómo es? Cubrió su nombre, dice la canción, ¿verdad? Que cubría su nombre y venció a los enemigos con ese poder Gebura. Ahorita vamos a ver más de eso. Pero vámonos a Isaías 38, 18. Y en lo que llegamos ahí, les voy a explicar una de las razones por la que Jesús fue al Seol. Obviamente, nosotros cuando Adán pecó, dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Y sabemos por varios versículos que nos dicen que nosotros estábamos en un reino de tinieblas. Y también habla de el diablo y dice que el diablo tenía el imperio o dominio de la muerte, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando Jesús murió, fue a arrebatarle estas llaves, ¿verdad? Las que cantábamos, fue a arrebatarle estas llaves al enemigo y nos liberó a nosotros de ese reino de tinieblas y de muerte, amén. Eso lo sabemos. Obviamente nosotros tenemos que poner nuestra fe en el sacrificio de Jesús para que nosotros salgamos de ese estado de estar bajo el dominio del pecado. Pero había otra razón. Isaías 38, 18, que es lo que les acabo de decir, dice: Isaías 38, 18, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Salmo 6, 5 dice:
Vamos a Salmo 6:5. ¿O saben qué? En lo que yo voy a Salmo 6, vayan ustedes a Salmo 148. Salmo 6:5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 148, que es el que les acabo de decir que vayan. Miren lo que dice Salmo 148. Dice, bueno, empecemos desde el 1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. ¿Por qué están alabando? Porque fueron creados, dice. Porque somos creación. Por eso les digo que aquí estamos cumpliendo nuestro propósito. Fuimos creados para alabarle. Verso 6: los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Entonces, ¿por qué en el Seol no había alabanza? Bueno, sin meternos a esa convención, sabemos que el diablo no solo tenía las llaves de la muerte y del infierno, sino también había tomado cautivo, ¿qué? El nombre. Lo cantamos hoy, ¿verdad? Dice la palabra que él engrandeció, dice que la palabra de Dios es la que sustenta todo. Y después, eso está en Hebreos 1, del 1 al 3, dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después Salmo 138:2 dice: porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. O sea, su nombre es el fundamento, es lo que está ahí. Amén. Entonces, su nombre había sido tomado cautivo y él fue a liberarlo. ¿Qué es lo que estábamos diciendo hoy? Que cuando Sammy en la alabanza dijo que torre fuerte es el nombre de Jehová, y es torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Por qué es levantado el justo cuando se refugia en el nombre de Jehová? ¿Qué es el nombre de Jehová? Es su naturaleza. ¿Qué es su naturaleza? Vida. Entonces, cuando nosotros levantamos el nombre nos levanta a nosotros, porque nos conectamos con ese nombre, con esa vida. Amén. Entonces, ese nombre está en esas profundidades. Ahora, eso fue lo que Jesús fue a hacer. ¿Y qué es lo que él fue a hacer? Vamos a Salmo 24. Salmo 24. Dice, veamos desde el verso 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo 24, 4 ahora dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y miren lo que dicen. ¿Quién es este Rey de gloria? Recuerden que dice, en el Seol no habrá memoria de ti. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Otra vez: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y de nuevo le preguntan: ¿quién es este Rey de gloria? ¿Y qué le responden? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de gloria. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién es? Jesús. Amén. Sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando dice Jehová de los ejércitos, está hablando de Jesús. Entonces él se paró enfrente de estas puertas y dijo: alzaos,
¿Por qué? Porque Él iba a entrar. Entonces Él no solo fue con gozo a la cruz, Él fue con poder al abismo. ¿Por qué? Porque en el abismo había algo que no le estaba dando gloria, había algo que no estaba actuando conforme a su naturaleza, porque nuestra naturaleza es alabarlo, y ahí había sido tomado cautivo. Entonces Él dijo, yo vengo. ¿Y qué dice? ¿Cómo es la descripción de cómo Él fue? Dice, Jehová el fuerte y valiente. Dice, Jehová el poderoso en batalla. Entonces Él fue con este poder. Ahora, la palabra poder, la palabra fuerte, Jehová el fuerte, es la palabra Jesús. Y vamos a hablar más de esto en este retiro. Hoy este no es el tema, pero van a poder conectarlo. La palabra Jesús está conectado con el poder os. Es la raíz. Amén. Es la raíz de Jesús en hebreo. Es os. Es la raíz. Amén. Y sabemos que, bueno, ¿cómo llegamos a eso? Sabemos que estos machos cabríos de los que estamos hablando, Azazel, también vienen de la misma raíz, asaz o os, que es fuerza. Entonces es este poder de redención, de expiación, amén. Bueno, de reconciliación. Entonces Jesús viene y se presenta delante de esto y dice, yo voy a redimir aquí, y vengo como el poderoso, y vengo como el valiente, el poderoso en batalla, Gibor, que esa es la palabra en hebreo, Gibor, que viene de la palabra Gebura, que es lo que estábamos cantando. ¿Quién da el Gebura? Vamos a Isaías 11. Isaías 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La palabra poder es Gebura. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Jesús es Gibor, Jesús, o sea, Él es poderoso, Él es asaz, Él tiene este poder de redención. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de ver con esto? Obviamente Jesús ya lo hizo por nosotros, amén. Él fue con poder al abismo y dijo, de esto que no está dando alabanza a Dios, yo lo voy a corregir, y el Seol va a empezar a exaltar su nombre. Pero ¿qué es esto en nosotros? Amén. Que Jesús fue con gozo y dijo, no voy con mi gozo. Y cuando le habla a sus discípulos en Juan 17, está orando por ellos y les habla y les dice, para que su gozo sea completado. Él dice, para que tengan mi gozo y su gozo sean completado. Nuestro gozo no es completo. Nuestro gozo tiene que ser llenado. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo, con el gozo del Espíritu Santo. Y de la misma manera Jesús se presentó delante de las puertas del Hades, no con, de nuevo, o sea, como nos dijo el pastor en esa convención, el Padre no se presentó allá abajo y dijo y fulminó todo. Él dice que usó las alas del viento, Ruach, el Espíritu Santo, para levantar a Jesús de la muerte y del Hades. Pero lo que está diciendo Jesús aquí enfrente de las puertas del Hades, está enseñándonos a nosotros que cuando nosotros estemos enfrente de esas puertas donde atrás lo único que hay es muerte para nosotros, situaciones de infierno, Él está diciendo, clamen el poder os de la sangre, de expiación, de reconciliación. Clamen el poder del Espíritu Santo, Gebura. Entonces tenemos la sangre y el fuego, y nosotros estamos entrando a estas situaciones de muerte y estamos haciendo que aún en esas situaciones donde lo último que quiere salir de nosotros es alabanza, estamos diciendo, estamos entrando aquí con poder. No nos estamos enfrentando a las puertas derrotados, no. Nosotros ya estamos peleando de la victoria. Nosotros ya tenemos la victoria por Jesús, amén.
Nosotros nos estamos presentando delante de estas puertas con el poder de su Espíritu Santo, con el poder de lo que Él ya hizo, y nosotros vamos a sacar alabanza, vamos a levantar ese nombre para que otra vez la vida se desate en esa situación. Amén. ¿Cómo lo vemos en nuestra vida? Muchas veces hay personas que nos hieren, personas que nos ofenden, y nosotros nos recluimos en este lugar de muerte. Y está bien acercarnos con corazón contrito y humillado y decirle: Señor, me duele. Pero a tal punto también el Señor nos está enseñando que nos podemos presentar ya no más diciendo: Señor, me duele, sino: Señor, tú vas delante conmigo en esta situación y yo no te he alabado por esto. Pero Señor, finalmente, y mañana vamos a hablar de eso en los talleres, finalmente estoy viéndote a ti, viendo que tú usaste a esa persona para herirme, para desatar alabanza en esta situación de mi vida. Amén. Y así es como nosotros nos podemos perdonar con gozo, no con la emoción. No vamos a sonreír cuando nos están hiriendo, ¿verdad? Tal vez lo primero que va a salir no va a ser una sonrisa, pero va a salir, pero decimos: Señor, yo no puedo, perdona tú a través de mí. Amén. Fortaléceme con tu Espíritu Santo, fortaléceme, Señor, con el sacrificio que tú ya hiciste. Tú ya me perdonaste a mí, Señor Jesús. Yo te alabo a ti y perdono a esta persona. Y lo que estamos haciendo ahí es desatando el nombre, que es lo que hemos estado aprendiendo. ¿Qué es desatar el nombre? Desatar la naturaleza de Jesús. Desatar. Donde alguien hubiera esperado que nosotros le devolviéramos la herida, va a salir misericordia, va a salir clemencia, va a salir Dios fuerte, piadoso, misericordioso. Y ese nombre sabe diferente a todo lo que este mundo nos sirve, que es muerte, que son malas respuestas. Amén. Eso es lo que sale de nosotros cuando logramos alabar al Señor y verlo a Él, reconocerlo a Él. Sacamos su naturaleza y bendecimos a las demás personas con esa naturaleza con la que Él ya nos perdonó. Amén. Amén. Creo que el Espíritu Santo ministró de una manera muy linda al final de la alabanza. Pero también ahora pidámosle al Señor poder. Pidámosle al Señor el poder de su fuerza, el poder de su Espíritu Santo, y pidámosle que ya no nos reneguemos y ya no estemos sintiéndonos derrotados por esta situación de muerte, sino que ya enfrentémonos a esto y digamos: esto ya no puede tener control de mí, porque Jesús ya pagó, Jesús ya abrió las puertas. Amén. Esas puertas se abrieron cuando Él dijo: entrará el Rey de Gloria. Entró el Rey de Gloria y esas puertas ya están abiertas. Él quiere entrar a esta área, este lugar donde hemos estado guardando esta herida, y quiere que de donde, como dice en Isaías, de donde sale solamente podrida, llaga, hinchazón, donde ha salido tal vez nuestra naturaleza, nuestro enojo, nuestra tristeza. Él quiere que salga vida de nuevo de ese lugar. Él quiere establecer su trono en este lugar.